Oiga, vaya abriendo un espacio en su agenda este fin de semana, pero sobre todo vaya abriendo el apetito, vaya con mucha hambre y con muchas ganas de probar comida deliciosa, ya que a partir de este viernes 20 y hasta el 29 de septiembre se llevará a cabo la edición número 17 de la Feria de la Enchilada en Iztapalapa. Y para explicarnos de lo que vamos a disfrutar en esta fiesta culinaria, nos acompaña el doctor Ignacio Valle, él es presidente de la Canirac en esta demarcación. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Alejandra, como siempre, agradecido con ustedes, muchas gracias por la Pues invitación. 17 años de un evento no se dice nada fácil, esto solamente es reflejo de que los asistentes comen sabroso cuando van, son muy bien atendidos y lo siguen disfrutando. No, y además Iztapalapa, que siempre los recibe con los brazos abiertos, nosotros siempre, los restauranteros de Canirac, siempre esforzados en sobre todo atenderlos bien, claro, que coman muy rico. El sazón que tiene cada uno de nuestros restaurantes es muy especial. Encontrarás más de 200 variedades de enchiladas del 20 al 29. Estamos donde inició hace 17 años, en el barrio de San Lucas, en el corazón de Iztapalapa, donde cada año esforzamos un entusiasmo especial para darle un toque maestro. Doctor, ¿y son los mismos restauranteros de la demarcación quienes estarán como expositores dentro de la feria? Sí, claro, somos hoy la alcaldesa, pues motivada por este festival, buscamos siempre la manera de crecer, y hoy estamos a punto de romper el récord de 50 establecimientos de restaurantes, wow, todos de la demarcación. Bueno, tenemos por ahí algunos invitados de Iztacalco, de Cuauhtémoc y de Benito Juárez, que se suman con nosotros, de Milpalta también van a participar con nosotros, y bueno, pues, pero tenemos 17 años siendo casi los mismos que empezamos a hacer. Pues por eso bien le decíamos, hay que ir con mucho apetito, casi 50 expositores, 200 variedades de enchiladas, y además en esta edición también ustedes van a realizar un concurso muy importante con 2 categorías. Pongan atención, si usted sabe preparar unas ricas enchiladas, esta es una buena oportunidad. Bueno, ¿no? Finalmente la alcaldesa saca esta concurso, esta convocatoria de la enchilada más sabrosa de la ciudad, de la CDMX, donde al día de ayer ya fue la semifinal. Ayer se llevó a cabo la semifinal. Pasaron 20 restauranteros a la gran final, del día 25 va a ser la gran final, y 3 enchiladas ciudadanas, ¿no? de cocineras que fueron y expusieron sus platillos muy ricos. ¿Los ganadores podrán presentar sus productos o podrán compartir su receta allá en la feria? Claro que sí, de hecho en las eliminatorias se dijo qué llevaba cada enchilada, cómo se preparaba, cuál era el relleno y por qué habían decidido esa enchilada. Estuvo muy interesante, eso fue el día de ayer, y bueno, pues hoy ya con la noticia de que estamos preparados para iniciar el día de mañana. Y bueno, pues nosotros entusiasmados como siempre, como todos los años, buscamos esa aceptación, como tú bien decías, para que la gente regrese. Y sí regresan. Y sí regresan. Sí. Tengo aquí el dato que para este año ustedes esperan aproximadamente 300,000 asistentes. 300,000 asistentes. Wow, es un número durante importante. De 10 días que dura la feria. Y bueno, pues de hecho la enchilada se ha convertido en el festival más importante de la CDMX, el festival más importante de Canirac, y bueno, pues estamos a punto de que esto sea no nada más de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Precisamente por eso también sabemos que el patronato de la Feria de la Enchilada ha solicitado a las autoridades pues del gobierno de la Ciudad de México que consideren a la enchilada como patrimonio cultural de la demarcación, precisamente por la importancia del evento, ¿no? La enchilada finalmente se ha convertido en un ícono de la gastronomía mexicana. Y yo creo que no nada más la enchilada. Yo considero que aparte de eso, Iztapalapa debería de ser considerada como un ícono de la gastronomía mexicana en la Ciudad de México. Porque de veras tenemos una gastronomía impresionante en la delegación, con una cultura y unas tradiciones que de veras nomás de saborear esa comida ancestral que tenemos en Iztapalapa, de veras se chupan los dedos. Para darnos una muestra, por ejemplo, doctor, además de la enchilada, ¿qué otros platillos típicos podremos disfrutar en cualquiera de los restaurantes de la alcaldía Iztapalapa? Bueno, hoy podrás encontrar una enchilada iztapalapense que es a base de charales en salsa verde con nopales
y papitas, no ¡Ay, sabes, qué es rico! una delicia, acompañado con unos frijolitos de la olla. Ya nos dio hambre. No, ya, no, cuando tú hablas de enchilada, inmediatamente empiezas a imaginar el platillo, ¿no? Tenemos enchiladas, además es importante que sepan que traemos enchiladas de toda la República. Son Las clásicas potosinas, las queretanas, las yucatecas, las guerrerenses, las de Baja California, las oaxaqueñas. 32 estados representados en esta edición a través de los platillos, de un platillo tan tradicional. Ahí está la invitación a partir de mañana y hasta el próximo 29 de este mismo mes, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en la Macroplaza Cuitláhuac. Así es. Ahí estaremos muy pendientes. En un ambiente muy colorido, los puestos son muy especiales, van a ver que les va a encantar, en un ambiente familiar, con elencos musicales que van a estar degustando muy a gusto. Bueno, pues ahí estaremos completamente listos para disfrutarlo. Doctor Ignacio Valle, presidente de la Canirac en esta demarcación. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos con más información aquí en 21 Noticias. Ya lo sabes, este fin de semana la Feria de la Enchilada y en la Alcaldía Iztapalapa.